Esta es la parte 4, si no estoy equivocado. Gloria a Dios. Vamos a continuar con este tema en donde podemos ver nosotros, vaya, cosas que tal vez no vamos a comprender en toda su plenitud, lo que es la elección que Dios ejerce soberanamente, tanto en judíos como en gentiles, en su respectivo tiempo, gloria a Dios. Y ya hemos visto textos que los escritores bíblicos, por inspiración divina, dejaron aquí asentados para resaltar esa soberana decisión que Dios tiene, esa libertad única que no está supeditada en cuanto a lo que sus criaturas hagan o dejen de hacer. Él toma sus decisiones, gloria a Dios, de una manera suprema y no está limitado en nada el Señor por lo que nosotros aceptemos o por lo que no aceptemos. De todas maneras, Él sigue siendo el Dios soberano. Ya vimos algunos textos bíblicos que, pues, para la gente que no tiene la mentalidad centrada en lo que es la fe en el Señor Jesucristo, pueden resultar textos arbitrarios, como aquel que dice: así que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. En todo esto, Dios no atropella a nadie absolutamente, no comete ninguna injusticia, siempre es justo y a la vez no le quita responsabilidad a nadie, ni favorece a nadie, gloria a Dios. Bien, estamos viendo el punto, mis hermanos, para conectarnos con el tema, gloria a Dios, que vimos acá en Romanos, en el capítulo 11, amén. Capítulo 11, versículo 7. Y versículo 8. Dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Perdón. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Amén, mis hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Ya estuvimos viendo en la predicación pasada, en Proverbios 26, versículo 2, en donde el rey Salomón nos ilustra en el sentido de que así como el gorrión y la golondrina no vuelan al azar por el aire, a pesar de que nosotros, si es que conocemos, de mi parte conozco tanto a una como a la otra especie de esas aves, los he visto una y otra vez surcar los aires y aparentemente vuelan sin rumbo, sin ningún sentido, dan la vuelta. Pero el rey Salomón dice que todo eso en estas avecillas lleva un plan definido, que Dios ha puesto esa peculiaridad en esas aves, y así como ellas no vuelan al azar, dice, así también la maldición nunca llega sin causa. ¿Por qué estamos diciendo lo que quise tomar de ese versículo 2 de Proverbios 26? Es que la maldición no llega sin causa. ¿Por qué? Porque acabamos de ver allá en Romanos 11, 7 y 8 que lo que fue una parte del pueblo de Israel, porque habla que los escogidos lo han alcanzado, se refiere a la parte de judíos que sí
recibieron al Señor Jesucristo como Mesías y Salvador, que sí se humillaron ante Él, que reconocieron su autoridad mesiánica y empezaron a formar parte de aquella descendencia que Dios le había prometido a Abraham, que es la descendencia por fe, la descendencia espiritual, que cree en aquel que el Señor ha enviado para salvarnos, y que por lo tanto, gloria a Dios, esos alcanzaron por ese solo hecho aquella justicia ante Dios que los demás nunca pudieron alcanzar, porque la estaban siguiendo como por obras. Dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Cuáles eran los otros demás? Aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. Ya hemos visto tanto los unos como los otros en predicaciones que hemos tomado del Evangelio de San Mateo, gloria a Dios, concretamente del capítulo 7, parte final, hasta el capítulo 10, por ahí, en donde vemos cómo hubo gente de fe y hubo gente que rechazó al Señor Jesús. E inclusive que aquellos líderes religiosos le atribuyeron a su autoridad, a su poder, dice, un origen satánico. Por Belcebú echa fuera los demonios, llegaron a decir. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, mas los demás fueron endurecidos. Ahora, esa acción de parte de Dios de endurecer a algunos no es casual, no es un capricho, no es una decisión que el Señor ha hecho al azar. No, hay un motivo por el cual Dios endureció aquellos corazones. Ahora, ese endurecimiento nosotros podemos verlo a través de las Escrituras como una maldición o un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque con ese endurecimiento se están prácticamente quedando excluidos de la comunión con Dios. Al rechazar la única provisión que Dios puso para que el hombre pudiera ser salvo, se están atrayendo una maldición de las más grandes que pueda haber en el universo, si es que no proceden a un arrepentimiento a tiempo, en vida, gloria a Dios, y que sea avalada por el Señor en el cielo. Ok, vimos pues que esa maldición no llega sin causa. Ahora quiero que empecemos a ver algo de ello, lo que está detrás de ese endurecimiento, mis hermanos, ahí en Isaías capítulo 29. Vamos al libro de Isaías en el capítulo 29. Amén. Esta es una de las citas del Viejo Testamento que tomó el apóstol Pablo en los versículos, en el versículo 8. Y aquí vamos a estar viendo, aunque el apóstol Pablo ya tomó solamente el versículo 10 de Isaías 29, nosotros vamos a leer del versículo 9 al versículo 13, que dice así en el nombre del Señor Jesús. Isaías 29, 9 al 13. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, hermanos, hasta ahí, gloria a Dios. Ya el versículo 14 viene siendo un complemento del versículo 13 que describe lo que el Señor va a hacer ya de una manera activa por esa hipocresía con que el pueblo estaba conduciéndose ante Él. Ahora, esta circunstancia de acercarse a Dios solamente de palabra, de boca, no es algo que ignora la persona. No es algo que nosotros vamos a ignorar si lamentablemente en un momento dado llegáramos a entrar en esta condición. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios tenemos todo el testimonio sincero que Dios requiere de todo aquel que quiera ir al cielo, de todo aquel que quiera servirle. Ahora, notemos, mis hermanos, allá el apóstol Pablo, en Romanos 11, donde venimos, dice que el Señor les dio espíritu de estupor. Ya vimos que la palabra estupor viene significando esa... voy a leerla aquí, la traigo. Asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Es una de las definiciones. La otra, estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. Eso es un espíritu de estupor que Dios envió, dice el apóstol Pablo, desde los días antes de Moisés, y dice hasta el día de hoy, hasta los días en que el apóstol Pablo estaba ejerciendo el apostolado, todavía estaba esa condición ciega del pueblo de Israel, pero no ciega físicamente, sino espiritualmente. Y aquí en Isaías, en el versículo 9 del capítulo 29, donde empezamos el contexto nosotros, vemos cómo el Señor toma una determinación y le ordena prácticamente a todo el pueblo de Israel por medio del profeta. Le dice: deteneos y maravillaos. Iba a suceder algo que el pueblo pues iba a quedar sin poder reaccionar. Dice: ofuscaos y cegaos. Y aquí tenemos cómo entra en acción ese espíritu de estupor, que ya vimos la definición. Es la falta de capacidad de reacción mental y física ante los estímulos externos. Espíritu de sueño, dice aquí. Es una manera de decir espíritu de estupor también. El espíritu del sueño es ese estado soñoliento de la persona en donde no capta lo que se está diciendo. ¿Cuántas veces aquí en los cultos, en otros cultos, en otras iglesias, hemos visto hermanos que hasta roncan? Ese espíritu de estupor. Ahora, muchas veces puede ser esto como algo viciado, como algo que ya lo admitimos en nuestra mente y nos damos, nos recreamos en eso, o puede ser una consecuencia de cansancio físico extremo, en donde por más que luchamos nosotros, a mí me ha pasado eso, mis hermanos, y es penoso. Sentimos de todas maneras que los párpados se nos caen y nos cierran los ojos y hasta sacudimos la cabeza, pero son dos situaciones muy diferentes. Aquí el Señor les está diciendo a los israelitas: embriagaos y no de vino. Uno de los efectos que produce el alcohol es que la persona se siente embriagada, o sea, se siente mareada. Siente que si está parada, como que todo le está dando vueltas.
Inclusive siente que hasta se quiere ladear, se quiere tambalear. Y dice, y tambalear y no deshidra. Son dos expresiones que significan lo mismo. Entonces, si se van a embriagar y no con vino, y si van a tambalear y no deshidra, entonces, ¿cuál va a ser la causa? Precisamente eso que el Señor dice, derramó sobre ellos. Espíritu, aquí dice el versículo 10, espíritu de sueño. Ahora, este espíritu de sueño, espíritu de estupor, se iba a manifestar en todos aquellos que de una manera deliberada, como queriendo engañar al Señor, solamente pretendían servirle de palabra. Sí, pero sus vidas denotaba todo lo contrario. Por lo tanto, el Señor iba a centrar eso que iba a hacer en los profetas, en aquellos hombres y también mujeres en ocasiones que Dios escogía, ungía para enviarles mensaje a su pueblo de Israel. Ahora, esos profetas, dice, no iban a poder transmitir el mensaje. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no iban a recibirlo de parte de Dios. Dios no se los iba a revelar. Entonces ellos no iban a tener que transmitirle al pueblo nada verdadero de parte de Dios. Lo único que podían transmitirles eran invenciones de sí mismos o mentiras. Y por lo tanto, el Señor está diciendo que ni al que sabe leer, ni al que no sabía leer, dice, todos iban a quedar entontecidos. ¿Por qué? Porque ahí lo dice en el versículo 13. Por esa razón de que no buscaban a Dios con sinceridad. Mis hermanos, y esto debe cuando menos, cuando nosotros sintamos que estamos inclinándonos a caer en esta situación, mínimo lo que nosotros debemos hacer es confesarlo al Señor y pedirle que nos saque de esa miserable situación. No ocultárselo al Señor, decírselo al Señor, así como nos sentimos. Señor, rompe cadenas en mi vida. Señor, libértame. Sácame de esta situación en que yo me encuentro, Señor. Yo sé que conforme a tu palabra no es la manera en que yo debo presentarme ante ti. Ten misericordia de mí, Señor. Y yo puedo decirlo, mis hermanos, el Señor nos va a ayudar cuando esto llegue a acontecer. No quiero decir que esto es algo de todos los días, pero si en un momento dado pudiéramos estar en ese riesgo de caer. Entonces, pero el problema es cuando de una manera deliberada la persona, así con todo entendimiento, se presenta ante el Señor como si nada estuviera pasando. Se presenta ante el Señor después de haber adulterado, después de haber fornicado, después de haberse inclinado ante algún ídolo, después de haberse enfrascado en una pelea verbal o física contra alguna persona, ya sea de la iglesia o una persona inconversa. Y como si nada hubiera pasado, ni siquiera haberle pedido perdón al Señor, llegar muy oriondos y decirle: Señor, aquí estoy, te alabo, Señor, y te alabo. Y el Señor, eso es acercarse a mí solamente de boca. Ahora, mis hermanos, esto que yo he dicho, nadie debe escandalizarse. Son cosas que suceden en ocasiones dentro de la iglesia. Son circunstancias que casi se llevaron a cabo en la iglesia primitiva. Son circunstancias inclusive que se vieron casi al borde de estar en ellas los mismos apóstoles. Tuvieron los apóstoles altercados, discusiones grandes. Señor,
¿quién va a ser mayor en el reino de los cielos? Ya. Discutieron. El Señor tuvo que reprenderlos, gloria a Dios. Entonces, este espíritu de contienda puede correr dentro de las filas de la iglesia. Ahora, claro, esta introducción indudablemente que está abonada por un descuido espiritual de alguno o algunos hermanos. Pero en caso de dar lugar, hay que reaccionar inmediatamente. Y hay que ir al Señor en oración, en súplica, en ruego, con un arrepentimiento sincero, mis hermanos. Y hay lugar para seguir adelante, gloria a Dios. Pero el problema es cuando decididamente, miren, aquí mismo, no traía en mente esta cita, en el capítulo 1 de Isaías, un contexto que ya hemos visto, vamos a verlo otra vez. Capítulo 1 de este mismo libro de Isaías. Versículo 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hasta ahí nada más, mis hermanos. El Señor hace un fuerte reproche al pueblo de Israel a través de Isaías, tocante a poner en el punto conflictivo, infectado del pueblo de Israel, del por qué aquella reprensión, mas este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Aquí está la causa. Miren, todas estas cosas que Isaías está diciendo, las convocar asambleas, las fiestas solemnes, los sacrificios, los holocaustos de estos animalitos que se mencionan ahí en el versículo 11, estaban estipuladas por Dios en la ley de Moisés. Sí. Cuando una persona pecare por hierro, dice, va a traer al tabernáculo de reunión un macho cabrío para expiación y da el Señor los pasos para que la persona aquella sea restaurada mediante el perdón de Dios. Pero llegó un momento en que el Señor dijo, eso ya no tiene ninguna validez, porque lo han tomado como una especie de vicio, de que piensan que pueden hacer y a deshacer a su antojo, y nomás con traerme un animalito para que sea degollado, ya creen que yo estoy obligado a perdonarlos. Pero no, dice, ya no hagan eso, porque es una abominación ante mí. Todo eso que están haciendo es una abominación. Y allí en el versículo 16 en adelante, el Señor menciona algunas de las cosas que estaban pasando allí en el pueblo de Israel.
robar, agraviar, defraudar, etcétera, era una cosa ya de todos los días. Y el pueblo, lejos de sentir un remordimiento, lejos de sentir una necesidad de arrepentimiento y de suplicarle al Señor perdón, ignoraban todo eso. Iban al templo y como si nada querían cantarle al Señor, querían ofrecerle aquellos sacrificios, y el Señor les dice no. No es que estaban prohibidos. Lo que pasa es que de esa manera en como lo estaban haciendo, el Señor no lo recibía. Ahora, pero el Señor dice, cambien de actitud y entonces sí, sigan adelante. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a Deuteronomio capítulo 29. Esta es otra de las citas que el apóstol Pablo usó allá en Romanos 11:7 y 8. Con Romanos 11:8. Deuteronomio 29. El apóstol Pablo mencionó solamente el versículo 4 de Deuteronomio 29, pero nosotros vamos a leer del 1 al 4, mis hermanos. Dice así: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto es, este versículo 4 concretamente es el que el apóstol Pablo colocó allá en Romanos 11:8 para describir lo que venía siendo una razón de lo que era el endurecimiento que Dios propició en aquellos que fueron endurecidos del pueblo de Israel. Dice que consiste en que Dios no les había dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y aquí lo más fácil es decir, bueno, y si Dios no ha dado, ¿cómo le van a hacer los pobres israelitas entonces para entender, para ver y para oír? Bien. Pero la razón por las que no les había dado el Señor ese corazón para entender, esos ojos para ver y esos oídos para oír, viene precisamente porque el Moisés está empezando a decir: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés celebrar con los hijos de Israel en la tierra de Moab. La tierra de Moab era la frontera que estaba ya para brincar el otro lado del Jordán y tomar posesión de la tierra que faltaba del otro lado del río, que a Moisés ya no se le había permitido pasar para allá. Moisés solamente condujo al pueblo en la conquista de la tierra que había de este lado del Jordán y que se las había dado a los israelitas de la tribu de Manasés, de la tribu de Gad y de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Pero el resto que faltaba estaba del otro lado del río.
Ahora, Moisés aquí les está diciendo que prácticamente era otro pacto. El Señor está diciendo que ya había hecho aquel pacto que había hecho en el monte Horeb. O sea que era el mismo monte Sinaí. Cuando el Señor le dio las tablas a Moisés y que el monte humeaba y temblaba, ya vimos algo de eso. Y les está diciendo que pues ellos vieron todo lo que el Señor hizo allá en la tierra de Egipto, en el desierto, y lo que ellos habían visto y que no se los habían contado. Ok, pero mis hermanos, de hecho, a esta parte del pueblo a quienes Moisés se está dirigiendo, muchos de ellos salieron niños de Egipto. Muchos de ellos no captaron aquellas señales, aquellos juicios que Dios hizo sobre el pueblo de Egipto. Otros sí lo vivieron, lo vieron, lo tenían en memoria. Recordemos que cuando el Señor, miren, no dejemos aquí, acompáñenme a Números capítulo 14. Cuando el Señor le dijo a Moisés: envía espías para que reconozcan la tierra. Eso se ve ahí en el capítulo 13 de Números, pero yo quiero que vayamos al número 14 de Números. Y cuando los espías regresan de reconocer la tierra después de 40 días de explorarla, dice que 10 de esos espías hablaron mal contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué? Dijeron, ciertamente la tierra es buena, tierra que fluye leche y miel, pero sus moradores, dice, son gente gigante, son gente fuerte. Nosotros veníamos siendo como langostas en comparación de ellos. No vamos a poder nosotros tomar esa tierra porque son más fuertes que nosotros. De entrada, a ellos no se les había encomendado que ellos evaluaran si se podía o no se podía. Lo que Moisés les había dicho: vayan y explórenla y reconózcanla y tráiganme la información. No les estoy diciendo que ustedes decidan o digan si se puede o no se puede, porque ese no es problema de ustedes. Eso el Señor se va a ocupar. Pero aquellos hombres no. E inclusive incitaron a toda la congregación para que se rebelaran contra Moisés una vez más. Querían regresarse a Egipto, querían designar capitán que los volviera a Egipto, y pues hasta querían apedrear a Moisés. Entonces Moisés va ante el Señor. El Señor lo que dice: los voy a desaparecer de sobre la faz de la tierra, los voy a destruir, y a ti te voy a poner sobre gente más grande. Entonces Moisés aboga por ellos. No, Señor, dice, no hagas eso. ¿Qué va a hacer después de tu grande nombre? Para empezar, los egipcios van a escuchar esto que tú piensas hacer. Los egipcios lo van a oír, porque de allá lo sacaste de en medio de ellos. Ellos van a hablar contra ti, Señor, y van a decir: por cuanto no pudo Jehová meterlos a la tierra que les prometió. Lo más fácil para él fue destruirlos en el desierto. Y así de sencillo. Está bien, le dice el Señor a Moisés: yo he escuchado tu ruego, pero de todas maneras no voy a dejar sin castigo al pueblo, dice. ¿Y cuál fue el castigo? Versículo 20 en adelante. Estamos en Números 14, mis hermanos. Amén. Versículo 20 en adelante. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz,
no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí está la sentencia, dice, de aquellos que lo habían tentado 10 veces ya. El número de oportunidades que Dios le dio a la gran parte del pueblo fueron 10 nada más. Ok, continuemos acá en el versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Miren, quise leer este contexto de Números 14, mis hermanos, para que veamos lo siguiente. Volvamos acá al capítulo 29 de Deuteronomio, donde estábamos. Cuando en el versículo 2 Moisés se refiere al pueblo de Israel como un todo, obviamente que se está refiriendo a aquellos que no murieron en el desierto durante aquellos 40 años, que como castigo el Señor les impuso por la rebeldía y la incredulidad que mostraron después de que fueron a reconocer la tierra, entre otras, porque el Señor se las fue contando, se las fue acumulando, hasta que llegó a 10. Todos aquellos que ya me han irritado 10 veces y que tengan de 20 años para arriba, van a quedar postrados en el desierto. Unos durante el primer año, otros durante el segundo, y los últimos cuando se cumplan los 40 años. Ahora, pero los que tenían de 20 años para abajo, allí estaban escuchando a Moisés. Esos indudablemente que sí se acordaban de las plagas que el Señor dejó caer en Egipto. Esos se acordaban de cómo el Señor abrió el mar rojo para que cruzaran en seco el pueblo. Esos se acordaban de cómo el Señor abrió la peña para que brotara agua, entre otras maravillas que el Señor había obrado, y que servían como un estímulo para que el pueblo no fuera incrédulo, sino que confiara en el Señor. Ahora, los niños, que el Señor les dijo allá en Números 14, los niños que ustedes traen ahorita en brazos, no lo dijo el Señor expresamente a través de Moisés, pero podemos nosotros deducirlo como algo lógico. Al cumplirse los 40 años, ya van a ser unos adultos. Esos niños que estaban allá, aquí ya eran unos adultos. Los está contemplando Moisés como si también ellos tuvieran conocimiento de aquello que sucedió, aunque ellos no lo habían experimentado con entendimiento, ellos ni siquiera se dieron cuenta. Pero
Cuando el Señor dice a través de Moisés en el versículo 1, estas son las palabras del pacto, el Señor quiere que ese pueblo que no vivió aquellas experiencias sepa. Si nosotros, ¿cuál pacto es a todo esto? Lo que se describe en todo el capítulo 28. Primeramente, lo que son las bendiciones por oír, por atender la voz de Dios. Ahora, pero el Señor también les muestra la otra cara de la moneda, dice. El Señor les describe una serie de bendiciones, dice, y te van a alcanzar, dice, y bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás tú en tu tierra, en tu fruto, en tus rebaños de ovejas, en tu ganado. Vas a hacer bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Y les da una serie de bendiciones tan preciosas que el Señor pudo haber cerrado el pacto nada más ahí y decir, con esto tienen. Si no se motivan con estas promesas que yo les estoy haciendo, pues ¿con qué se van a motivar? Pero el Señor no paró ahí. El Señor después les hace saber las maldiciones que iban a venir sobre ellos si acaso optaban por no obedecer sus requerimientos. Y esto de paso, mis hermanos, nos trae a nosotros la guía a seguir cuando se predica las buenas nuevas de salvación. Si predicamos las nuevas de salvación, es porque también hay malas nuevas. Y aquí las tenemos en el capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Cuáles son? El Señor les dice, así como iban a ser benditos, si no oyen, van a ser malditos. Y empieza el Señor a describirle una serie de horrendas maldiciones, que tanto las bendiciones como las maldiciones debieron haber sido prevenciones más que suficientes para que el pueblo se hubiera conducido con toda credibilidad. No los censuramos, no los juzgamos, nosotros no estamos en la silla que autoriza para ponerse uno de juez. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu de rebeldía que experimentaron los judíos, los israelitas en el tiempo antiguo, es ese mismo espíritu de rebeldía que quiere aprisionarnos a nosotros a cada día y llevarnos al pecado, a la desobediencia. Entonces, quise leer yo esto nada más, mis hermanos, para que viéramos por qué el Señor, a través de Moisés, en el capítulo 29, versículo 4, está diciendo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué? Por lo que yo he venido diciendo, precisamente porque el pueblo, de una manera deliberada, en su gran mayoría, miraba, escuchaba la palabra de Dios a través de Moisés como algo necio, como algo que no aprovechaba, y no la veían con ese atractivo que el Señor quería que la veían. Y es por eso que el Señor dice, no tiene caso darles corazón para que entiendan, ni ojos para que vean, ni oídos para que oigan. El apóstol Pablo, mis hermanos, acá en el capítulo 1, quiero leer rápidamente y con esto terminamos la predicación de esta noche. Vamos a Romanos capítulo 1, en donde nosotros podemos ver todavía con más claridad por qué el Señor endureció a parte del pueblo de Israel y por qué es que no les dio ese corazón para entender, oídos para oír y ojos para ver. Romanos capítulo 1. Amén.
versículo 21 en adelante dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí, mis hermanos, podemos seguir leyendo hasta concluir el capítulo 1, y el apóstol Pablo sigue adicionando razones por las cuales Dios envió aquel espíritu de estupor sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque de todas maneras, de una manera deliberada, no quisieron obedecer. Es como una persona que en este tiempo se le habla del Evangelio, se le habló hoy, se le habla mañana, y la persona no muestra ninguna reacción en cuanto a cambio de vida, y que de una manera clara, deliberada, diga: hábleme de la palabra de Dios. Hermano, hábleme de la palabra de Dios. Nosotros podemos decirle: ya te he hablado y no veo que muestre ningún cambio. Pues no tiene caso. Como que quieres escuchar la palabra de Dios solamente como para querer divertirte, no sé qué sentir tengas en tu corazón. Pero lo cierto es que, por ejemplo, tú sabes que el decir mentiras, palabras o expresiones con doble sentido, proferir maldiciones contra otros, entre otras cosas, la embriaguez. Yo ya te he predicado que Dios abomina eso. Entonces, pues no tiene caso que te siga hablando, porque de todas maneras no quieres atenderlo. Esto, aunque de una manera visible está partiendo de un elemento humano para otro, pero detrás está el Señor enviando ese espíritu de estupor. De todas maneras no quieres hacer caso. Muchas veces cuando el hijo, cuando la hija se rebelan contra la autoridad de los padres, y los padres se cansan de darle consejos, hasta que después de una serie de experiencias trágicas le dicen: pues total, ¿te quieres perder? Que te vaya bien. Vete y bátete en el pecado. Vete con ese hombre que no te conviene, con esa mujer que no te conviene. Sigue esa vida que no te conviene. Pero no es que realmente uno tenga ese sincero deseo de que se vayan para allá. No. Es esa forma que Dios tiene de atribuir, pues, lo malo, cuando después de varias etapas de proceso de aprendizaje, de enseñanza, definitivamente se le pone a Dios el alto. De todas maneras yo voy a llevar mi vida. Entonces el Señor dijo por medio de Isaías: deteneos pues y maravillaos. No quisieron obedecer, ahí les va esto. Esto es lo que quiere decir espíritu de endurecimiento o de estupor, que el apóstol Pablo nos describió en Romanos 11, versículo 7
versículo 8, y que continúa en el versículo 9 y 10 con aquellas palabras del rey David en el Salmo 69, que ya lo veremos en la próxima predicación, mis hermanos. Vamos orando, que Dios nos ayude, mis hermanos, para sacudirnos de todo espíritu de sueño,